El aire pesado y húmedo envolvía las estrechas calles de San Miguel de Allende. Viejos edificios con el yeso agrietado guardaban pacientemente las historias de los cientos de destinos que habían transcurrido entre sus paredes. Luciana Herrera estaba sentada en una mesa del pequeño café Pink Flamingo, removiendo distraídamente su limonada con una pajita. Gotas de condensación caían lentamente por el vaso empañado, dejando marcas húmedas sobre el mantel blanco. El sol del mediodía abrasaba sin piedad, pero se estaba relativamente fresco bajo el toldo a rayas. Una ligera brisa despeinaba de vez en cuando los oscuros mechones de su cuidado pelo. Luciana volvió a mirar la pantalla del teléfono. 12 horas y 30 minutos. Mateo nunca llegaba tarde a sus reuniones tradicionales, pero algo le había retrasado hoy. Finalmente, el teléfono vibró. El nombre de un viejo amigo apareció en la pantalla. Lu, lo siento, me quedé atrapado en el tráfico. Estas reparaciones interminables de las carreteras me están volviendo loco. La voz de Mateo sonaba culpable. No pasa nada, acabo de llegar, mintió Luciana sonriendo. Ya llevaba casi 20 minutos esperando, pero no quería que su amiga se sintiera aún más incómoda. ¿Podemos hablar por teléfono? Me temo que no podré llegar a tiempo. Tengo que estar en la cafetería dentro de una hora. Luciana suspiró. Últimamente todo parecía ir mal, incluso los placeres más sencillos, como ver a una amiga de la infancia, se volvían inaccesibles. Por supuesto, lo entiendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cafetería? Lo de siempre. Haciendo café, intentando no arruinarme, soñando con una segunda habitación, rió Mateo. ¿Y tú cómo estás? ¿Gabriel sigue faltando al trabajo igual? Ante la mención de su marido, Luciana frunció el ceño involuntariamente. En los últimos meses, su relación se había vuelto cada vez más tensa. Gabriel se quedaba constantemente hasta tarde en la oficina, y en casa se mostraba silencioso y distante. Sí, el trabajo le ocupa todo su tiempo. Se quedó callada, ordenando sus ideas. Sabes, últimamente ha estado un poco diferente, frío. Apenas hablamos. El silencio se hizo en el auricular. Mateo siempre sabía escuchar. Era una de las cualidades por las que Luciana valoraba especialmente su amistad. Tal vez esté pasando por una mala racha en el trabajo, sugirió finalmente. ¿Has intentado hablar con él de ello? Lo he intentado. Dice que está bien, que solo está cansado, pero puedo sentirlo, algo va mal. Luciana se miró las manos, uñas cuidadas con una manicura impecable. Su trabajo exigía un aspecto perfecto. Siempre había prestado especial atención a su aspecto, incluso cuando era adolescente. Gabriel solía decir que fue su elegancia lo primero que le llamó la atención. Mira, Lu, la voz de Mateo se puso seria. Si necesitas hablar, siempre estoy aquí para ti, cuando quieras. Gracias, sonrió ella, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Eres una verdadera amiga. Tras la conversación, Luciana permaneció un rato más sentada en el café, observando a los transeúntes. Una mujer con un niño pequeño, una pareja de ancianos cogidos de la mano, oficinistas con estrictos trajes que se apresuraban en sus negocios. Todos estaban inmersos en sus propias vidas, sus propias alegrías y problemas. Miró el reloj y se apresuró a pagar. Era hora de ir a trabajar. El salón de belleza Orquídea estaba a 10 minutos a pie. Luciana caminó por las calles conocidas, observando los cambios. Un nuevo letrero en la tienda, una grieta fresca en la pared de una casa antigua, flores en flor en las tinas de los balcones. En el salón reinaba el habitual ambiente de bullicio pausado. El sonido de los secadores de pelo en funcionamiento se mezclaba con la música suave y el parloteo de los clientes. Luciana saludó a sus colegas y se dirigió a su puesto de trabajo. La primera clienta ya estaba esperando. Una clienta habitual, la anciana señora Rosa. Como siempre, el clásico francés, preguntó Luciana sacando sus herramientas. Sí, querida.
y cuéntame todas las novedades de la ciudad. Ya sabes que me gusta estar al día. Mientras trabajaba, Luciana mantuvo una conversación ligera, pero sus pensamientos volvían a Gabriel de vez en cuando. Cuando empezaron a salir, hacía 6 años, él era diferente, atento, cariñoso, apasionado. A los 6 meses se casaron y un año después compraron una casita en las afueras de la ciudad. Gabriel trabajaba duro, haciendo carrera en una empresa de transportes, y Luciana le apoyaba, creando un hogar acogedor y desarrollando su propio negocio. El día se alargaba lentamente. Los clientes se cambiaban. Luciana trabajaba casi mecánicamente, dejando que sus manos hicieran el trabajo habitual mientras su mente vagaba en un laberinto de pensamientos ansiosos. ¿Quizá estaba haciendo algo mal? Tal vez debería prestar más atención a la casa, cocinar más platos gourmet, tener más veladas románticas. El último cliente se marchó a las 7 de la tarde. Luciana limpió cuidadosamente su lugar de trabajo, se despidió de sus compañeros y salió. El aire del atardecer desprendía el aroma del jazmín que crecía cerca del salón. Inspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos antes de volver a casa. El trayecto duró una media hora. Su casa la recibió con las ventanas a oscuras, lo que significaba que Gabriel aún no había regresado. Luciana encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos y entró en la cocina. En el frigorífico había comida para la cena. Pensaba preparar el plato favorito de su marido, chili con carne. Se acercaban las 9 cuando la puerta principal se cerró de golpe. Luciana oyó los pasos pesados de su marido en el pasillo, el sonido de las llaves sobre la mesilla de noche. «He hecho la cena», dijo, asomándose a la cocina. Gabriel estaba frente al espejo, aflojándose la corbata. Tenía el pelo oscuro ligeramente despeinado y sombras de cansancio bajo los ojos. «No tengo hambre», contestó brevemente. «Comí en la oficina. Mucho trabajo. Tengo que hacer más papeleo». «¿Qué tal un té al menos?». Luciana trató de mantener su voz casual, aunque sus entrañas se apretaron ante su tono indiferente. «No, gracias. No quiero distraerme». Entró en su despacho y cerró la puerta con fuerza. Luciana se quedó de pie en la cocina, mirando la mesa puesta donde salía vapor de un plato de cena. Tenía un nudo en la garganta y un pensamiento rondándole la cabeza. ¿Cuándo había salido todo mal? Guardó mecánicamente la comida en recipientes. Mañana la llevaría al salón y se la daría a las niñas, y subió al dormitorio. Permaneció largo rato bajo la ducha caliente, como si quisiera quitarse la pesadez del día anterior. Luego se tumbó en la oscuridad, escuchando el golpeteo sordo del teclado desde el estudio de su marido. Gabriel entró en el dormitorio pasada la medianoche. Luciana fingió estar dormida, aunque el sueño no llegó. Su marido estaba tumbado en la cama, sin volverse hacia ella. Pronto su respiración se volvió tranquila y se quedó dormido. Luciana permaneció despierta durante mucho tiempo, mirando fijamente a la oscuridad, intentando averiguar cómo recuperar lo que parecía escapársele de las manos como si fuera agua. El cielo se iluminaba lentamente al otro lado de la ventana, y no dejaba de pensar que mañana hablaría con Caroline. Tal vez su amiga podría darle consejos sobre cómo salvar su matrimonio que se desmoronaba. Después de todo, tenía que haber alguna forma de llegar a su marido, de devolverle su amor y su atención. Tiene que haberla. La mañana estaba cargada y nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo la lluvia que todos esperaban desde hacía semanas. Luciana se despertó al oír el portazo de Gabriel, que se había marchado temprano, como de costumbre, sin despedirse. La cama a su lado ya estaba fría, y solo una almohada arrugada le recordaba su presencia. Se acercó a su lado de la cama, intentando percibir el más leve aroma de su colonia. Su memoria le hizo recordar cómo solía besarla siempre antes de irse, aunque estuviera dormida. Ahora se despertaba en una cama vacía, escuchando los pasos silenciosos al otro lado de la puerta.
Caroline acordó reunirse a la hora del almuerzo. Su peluquería estaba en el mismo salón donde trabajaba Luciana, pero hoy era el día libre de su amiga. Habían quedado en un pequeño restaurante llamado White Gardenia, regentado por la tía de Caroline. Luciana llegó antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa en un rincón que daba a una pequeña plaza con una fuente. La vieja fuente no funcionaba desde hacía mucho tiempo, pero a los lugareños aún les gustaba reunirse a su alrededor por las tardes. «Tienes un aspecto horrible», fue lo primero que dijo Carolina mientras se acomodaba en una silla frente a él. «¿Qué te pasa?» Luciana se tocó la cara involuntariamente. Había pasado más tiempo del habitual maquillándose, tratando de ocultar los signos de una noche de insomnio, pero al parecer su amiga la conocía demasiado bien. ¿Tan mal está? Intentó sonreír. Dímelo a mí. Caroline hizo una seña a la camarera y pidió 2 tazas de café. Se nota que algo va mal. Y Luciana contó sobre cómo Gabriel estaba cambiando poco a poco, cómo se estaba volviendo cada vez más distante, sobre la cena fallida de anoche, sobre la cama fría, sobre el silencio que ahora reinaba en su casa. Las palabras brotaron como si un dique hubiera estallado en algún lugar de su interior. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Luciana hizo girar una taza de café frío entre sus manos. Fue en el parque. Yo estaba leyendo un libro en un banco. Él vino a mi encuentro, tan galante, confiado. Me trajo un helado porque era un día caluroso. Caroline escuchaba en silencio y había auténtica simpatía en sus ojos. Había estado a su lado todos estos años, en la boda de Luciana, en la compra de la casa, en los momentos de alegría y de tristeza. ¿Y te acuerdas de nuestro primer aniversario?, continuó Luciana. Decoró toda la casa con velas y pétalos de rosa, cocinó él mismo la cena, aunque es un pésimo cocinero, sonrió descontenta. ¿A dónde se fue todo, Caro? ¿Cuándo perdimos esa chispa? Escucha. Caroline se inclinó hacia adelante, cubriendo la mano de su amiga con la suya. Todos los matrimonios tienen periodos difíciles. Es posible que Gabriel esté agobiado en el trabajo, pero eso no significa que debas sentarte a esperar a que las cosas se solucionen solas. ¿Qué sugieres? Para empezar, deja de ponerte nerviosa. En lugar de eso, pasa a la acción. ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos? ¿Tuvisteis una velada romántica? Luciana pensó un momento. De hecho, en los últimos meses, sus salidas juntos se habían limitado a raras cenas con los compañeros de trabajo de él. Esto es lo que haremos. Caroline sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso. Ahora voy a darte algunos consejos, y tienes que prometerme que los seguirás todos. Durante la hora siguiente trazaron un plan. Caroline escribía, de vez en cuando garabateando y corrigiendo lo que había escrito, y Luciana escuchaba, sintiendo que la esperanza despertaba tímidamente en su interior. Lo primero es cambiar algo de tu aspecto. Los hombres aman con los ojos, deja que vea algo nuevo en ti. Te ayudaré con el pelo, haremos un ligero tizado. Pero Gabriel siempre dijo que le gustaba mi color natural. Precisamente por eso hay que cambiar, para sacudirle, para que vuelva a verte como una mujer, no solo como un mueble. Caroline siguió escribiendo, repasando cada punto. Segundo, haz que sea una noche especial. No solo una cena, todo un espectáculo. Velas, música, tu vestido nuevo. Por cierto, ese rojo que compraste hace un mes y nunca te pusiste es perfecto. Tercero, haz algo nuevo. Apúntate a baile, empieza a aprender un idioma. No importa qué, lo principal es que tengas nuevos temas de conversación. Los hombres necesitan que les recuerden que sus mujeres son personas interesantes, no solo buenas anfitrionas. Luciana escuchaba y, con cada nuevo punto del plan, le parecía cada vez más que no todo estaba perdido. Quizás realmente valía la pena intentar cambiar las cosas. Y lo más importante, Caroline enfatizó el último punto con una línea en negrita. Deja de estar tan disponible. Hazle sentir que podría perderte,
Quédate hasta tarde en el trabajo, queda con tus amigos, crea un aura de misterio fácil a tu alrededor. ¿Crees que eso ayudará? Seguro que sí. Los hombres son como los niños, no aprecian lo que tienen hasta que están en peligro de perderlo. Después de la reunión, Luciana volvió al salón. Mientras atendía a las clientas, repasaba mentalmente los consejos de su amiga. En su cabeza ya se estaba formando un plan de acción para los próximos días. Cuando llegó a casa por la noche, lo primero que hizo fue sacar el vestido rojo del armario. Pasó la mano por la suave tela, imaginando cómo le quedaría. Luego abrió el portátil y se apuntó a una clase de prueba de salsa. Hacía poco que habían abierto una academia de baile cerca de casa. Mientras preparaba la cena, tarareó para sí misma por primera vez en mucho tiempo. El plan de Carolina parecía sencillo y lógico. Lo principal era actuar con coherencia y no perder la fe en el éxito. Gabriel llegó tarde, como de costumbre, pero hoy Luciana estaba preparada para ello. En lugar de intentar hablar con él, simplemente dijo: «La cena está en la nevera, si quieres», y subió al dormitorio, dejándolo solo en la cocina. Mientras se acomodaba en la cama con un libro, oyó cómo su marido sacudía los platos en el piso de abajo. Era inusual. Normalmente se iba directamente al estudio a trabajar. ¿Había cambiado algo o solo quería creerlo? Mientras se dormía, Luciana pensó en que mañana sería el primer día de su nueva vida. Se aseguraría de concertar una cita con Caroline para que la peinara. Compraría un nuevo conjunto de lencería en aquella tienda de la Plaza Central y empezaría a planear una velada especial. Al otro lado de la ventana, por fin empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo acogedor y arrullador. A lo lejos retumbaban los truenos. Luciana cerró los ojos, imaginando cómo mañana la ciudad sería bañada por la lluvia y todo estaría más limpio y fresco. Tal vez esa lluvia lavaría también el distanciamiento entre ella y Gabriel. Al menos ahora tenía un plan, lo que significaba que tenía esperanza. Gabriel llegó al dormitorio más tarde de lo habitual. Luciana sintió sus ojos clavados en ella, pero siguió haciéndose la dormida. Dejó que se acostumbrara a la idea de que no siempre estaría esperándole, lista para oír otro «estoy cansada» o «esta noche no». Que pensara en lo que podría perder si no cambiaba de actitud respecto a su matrimonio. Había pasado una semana desde que Caroline había dado consejos a Luciana para recuperar la atención de su marido. Las hebras color miel del cabello oscuro de Luciana brillaban maravillosamente a la luz de la mañana mientras se examinaba en el espejo. Caroline había hecho un buen trabajo. La tiza parecía natural, como si se hubiera quemado al sol. El nuevo peinado le daba un aspecto fresco a la cara, y el ligero peinado resaltaba sus pómulos con suaves ondas. Su primera clase de salsa le había dejado un agradable dolor muscular y una extraña sensación de libertad. Luciana no recordaba la última vez que había hecho algo solo para sí misma, sin pensar en si sería del agrado de su marido o útil para su vida familiar. Hoy era un día especial. Decidió poner en práctica el principal consejo de su amiga y pasar una velada romántica. Gabriel le había enviado un mensaje por la mañana diciéndole que llegaría puntual a casa. Era la primera buena señal en mucho tiempo. A la hora de comer, Luciana fue al mercado. Frutas y verduras de colores brillantes moteadas entre las hileras, el olor picante de las especias. Eligió lo mejor: tomates maduros para la salsa, aguacates de una suavidad perfecta, limones jugosos. En la carnicería compró un filete excelente. A Gabriel siempre le gustaba la carne poco hecha. ¿Una noche especial? El viejo carnicero le guiñó un ojo, envolviendo su compra. Sí, aniversario, mintió ella, sintiendo cómo el rubor inundaba sus mejillas. De vuelta al salón, apenas podía concentrarse en su trabajo. No dejaba de pensar en la velada que le esperaba. Había pensado en cada detalle. Las nuevas velas con aroma de vainilla que había comprado en una tienda especial,
la música favorita de Gabriel, ese vestido rojo. Hoy estás un poco distraída, comentó una de sus clientas habituales cuando Luciana le preguntó por segunda vez qué tono de esmalte de uñas había elegido. Lo siento, señora Méndez, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Sobre cosas agradables, espero. La mujer mayor sonrió comprensiva. Te brillan los ojos. Luciana asintió, sintiendo una calidez derramarse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva, llena de esperanza y expectativas. Volvió a casa antes de lo habitual. Empezó limpiando todas las superficies, colocando las velas, cambiando los manteles por los de color crema que solo solían estar disponibles los días festivos. Luego se puso a cocinar. El tiempo pasó sin pensarlo dos veces. La carne ya estaba adobada, las verduras de guarnición cortadas, la salsa batida. En los altavoces sonaba música suave, las viejas baladas románticas que ella y Gabriel habían bailado en su boda. A las 6, Luciana subió a ducharse y cambiarse. El vestido rojo se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando todos sus rasgos. Se peinó y se maquilló, un poco más brillante de lo habitual, pero sin estridencias. El toque final fue un toque de perfume detrás de la oreja y una pulsera, regalo del primer aniversario de boda de Gabriel. A las 7 menos cuarto, todo estaba listo. El filete esperaba a ser servido. Las ensaladas estaban en sus ensaladeras de cristal, las velas encendidas y el vino abierto para Isío, como le gustaba decir a Gabriel. A las 7:15, Luciana recibió su primer mensaje. Retraso de media hora, reunión importante. No pasa nada, pensó. Esperaré. A las 8 llegó el segundo mensaje. Lo siento, tarda demasiado. Estaré allí en una hora. Luciana estaba sentada en la penumbra, mirando las velas que se apagaban. La cena se estaba enfriando, el vino se había acabado y su esperanza se derretía con él. A las 10 oyó girar la llave en la cerradura. Gabriel entró aflojándose la corbata. Se detuvo en el umbral del salón, mirando sorprendido la mesa con sus velas y la cena casi intacta. «¿Qué pasa?», preguntó, y Luciana pudo oír más fastidio que interés en su voz. «Quise regalarnos una velada especial», respondió en voz baja, sintiendo que le temblaba la voz. «Cociné tus platos favoritos». Luciana se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Escribí que se me hacía tarde. ¿Por qué tuviste que esperar? ¿A qué viene todo esto?» «¿Por qué?». Sintió que algo en su interior se hacía añicos. «Al hecho de que llevamos meses viviendo como extraños. Vienes a medianoche, te vas al amanecer, ni siquiera hablamos». Gabriel guardó silencio, apartando la mirada de ella. Luego suspiró pesadamente. «Estoy muy cansado. No hablemos de eso ahora. ¿Cuándo lo haremos?». Luciana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «¿Cuándo sacarás tiempo para tu mujer? Escucha». Su voz se volvió más áspera. «Trabajo como un demonio para mantener a nuestra familia. No puedo organizar veladas románticas a tu entera disposición. Si te aburres, búscate un hobby, una novia, lo que sea, pero no montes una escena». Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras, dejando a Luciana sola en la habitación en penumbra. Se quedó mirando las velas encendidas, la cena que se había enfriado, las copas de vino escurridas. De repente, el vestido rojo le pareció ajustado, asfixiante. Subió al dormitorio y permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, como si intentara quitarse no solo el maquillaje empapado, sino también la amargura de la noche. Luego se quedó despierta, escuchando a Gabriel trabajar en su despacho. Por la mañana se despertó con olor a café. Cuando bajó a la cocina, vio a su marido preparando una tortilla. Sobre la mesa había una taza de café recién hecho, como a ella le gusta. «Siento lo de ayer», le dijo sin darse la vuelta. «Fui demasiado dura.
Es que estaba muy cansada. Luciana se sentó en silencio a la mesa. Tomó un sorbo de café. Fuerza perfecta, como siempre. ¿Salimos este fin de semana? Gabriel sugirió, poniendo un plato de tortilla delante de ella. Hace tiempo que no salimos juntos. Miró a su marido, bien afeitado, con una camisa nueva, tan guapo y tan cercano de nuevo. Quería creer que lo de anoche había sido solo un malentendido, que todo podía arreglarse. Vale, contestó ella intentando sonreír. El fin de semana. Gabriel le besó la coronilla, por primera vez en semanas, y se fue a trabajar. Y Luciana se quedó sentada en la cocina otro buen rato, mirando por la ventana y preguntándose si podía creerse aquel cambio tan repentino. Algo le decía que no duraría mucho. Era como si su marido se hubiera librado de una conversación desagradable con la promesa de un fin de semana fuera y una taza de café. Y tenía razón. El viernes por la noche le llegó un mensaje de texto. Lo siento, este fin de semana hay una conferencia importante. Tengo que ir a la capital. Definitivamente saldremos la próxima vez. Luciana borró el mensaje sin responder. En su pecho había un vacío, ni siquiera le quedaba energía para la decepción. Recogió metódicamente de la mesa los restos de su solitaria cena, lavó los platos y comprobó que la puerta estuviera cerrada. Caminó hasta el dormitorio y vio su reflejo en el espejo, una mujer hermosa de mirada apagada. Los mechones de miel de su pelo parecían ahora una burla de sus ingenuos intentos de salvar lo que probablemente ya no tenía salvación. Era una fría mañana de octubre. Luciana se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Habían pasado 15 días desde el fin de semana con su marido. Gabriel había vuelto de la capital aún más distante, si es que eso era posible. Ahora ni siquiera intentaba disculparse por su ausencia o hacer nuevas promesas. Aquella mañana Luciana decidió pagar las facturas. El 1 de mes era siempre un día de rutina financiera en su familia. Abrió la aplicación del banco en su teléfono y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Algo no iba bien. El importe de la cuenta común le parecía insólitamente bajo. Frunciendo el ceño, empezó a mirar el historial de transacciones. Había facturas de suministros, compras en el supermercado, gasolina para el coche. Y de repente, una gran transferencia a una cuenta desconocida realizada hacía 3 días. La suma era impresionante, casi todos sus ahorros conjuntos del último año. Le temblaban las manos al marcar el número de su marido. Tono, no disponible. Por supuesto, tenía una reunión importante por la mañana, se lo había advertido el día anterior. Luciana se hundió en una silla de la cocina sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre hablaban de grandes gastos, siempre se consultaban. ¿Qué podía ser tan importante como para retirar semejante suma sin mediar palabra? El día en el salón se alargó interminablemente. Luciana trabajaba mecánicamente, mirando el teléfono de vez en cuando. Finalmente, hacia las 3 de la tarde, llegó un mensaje de Gabriel. «Estaré en casa a las 7, ya hablaremos». Aquellas 4 horas de espera le parecieron una eternidad. Canceló la última cita, alegando indisposición, y condujo hasta su casa. Por el camino paró en el supermercado. La costumbre de comprar comida para cenar estaba tan arraigada que actuaba automáticamente, aunque ¿qué era cenar? En casa, Luciana daba vueltas entre la cocina y el salón, incapaz de encontrar un lugar. Empezó a cocinar, se dio por vencida. Intentó leer, pero no conseguía concentrarse. Decenas de explicaciones, una peor que otra, se arremolinaban en su cabeza. A las 7 menos cuarto, oyó el ruido de un coche que se detenía. Gabriel entró en la casa, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. Parecía cansado pero tranquilo, demasiado tranquilo para un hombre que tenía que explicar la desaparición de una gran suma de dinero. «He visto el extracto de la cuenta», dijo Luciana, sin esperar a que colgara el abrigo. «¿Qué es esta transferencia?» Gabriel entró en la cocina y se sirvió agua.
Sus movimientos mesurados eran exasperantes, como si se tratara de algo insignificante, no de una suma tan grande como para comprar un coche pequeño. «Es una inversión», contestó finalmente, dejando el vaso sobre la mesa. «Una inversión rentable en propiedades». «¿Una inversión?». Luciana sintió que la ira le hervía por dentro. «¿Y no has considerado oportuno hablarlo conmigo? Es nuestro dinero común». «Escucha», se frotó la sien con cansancio. «Conozco las finanzas mejor que tú. Surgió la oportunidad de hacer una buena inversión y la aproveché. Es para nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», le tembló la voz. «¿No puedes darme al menos los detalles de esta maravillosa inversión? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Dónde? ¿Por qué era necesario actuar con tanta precipitación?». «No es momento para detalles», cortó él. «Lo formalizaré todo y lo discutiremos entonces. Ahora tengo que trabajar. Mañana tengo una presentación importante». Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras, pero Luciana le agarró de la manga. «No, lo discutiremos ahora. No puedes coger y deshacerte de todos nuestros ahorros sin decirme una palabra». «Sí puedo», le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Y ya lo he hecho. Debes confiar en mí, Luciana. Me preocupo por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», sonrió ella con amargura. «¿Cuándo fue la última vez que pensaste de verdad en nosotros, en nuestra familia?». Gabriel se detuvo a medio camino de las escaleras. Por un momento ella pensó que él se daría la vuelta, que por fin tendrían una conversación de verdad, pero él solo negó con la cabeza. «Estás cansado. Los dos estamos cansados. Volvamos a esta conversación cuando te hayas calmado». Una vez más se quedó sola en la cocina vacía. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, las gotas repiqueteaban contra el cristal como un molesto recordatorio de que la vida continúa, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Luciana sacó su teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Caroline, pero en el último momento cambió de idea. En su lugar, encontró otro nombre en sus contactos: Mateo. «Hola». La voz de su amiga sonaba cálida y tranquilizadora como siempre. «¿Pasa algo? ¿Puedes venir?». Se sorprendió a sí misma de lo patética que sonaba su voz. «De verdad que necesito hablar con alguien». «Estaré allí dentro de 20 minutos, en ese bar que está cerca de ti», respondió él sin vacilar. «Solo voy a cerrar la cafetería». Mateo llegó aún más rápido de lo prometido. Luciana le contó todo, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre la fallida velada romántica, sobre el fallido fin de semana. Y finalmente, sobre el dinero. «Aquí hay algo que no cuadra». Mateo hizo girar pensativo su vaso entre las manos. ¿Qué clase de inversión urgente puede haber sin discusión previa? ¿Y por qué no quiere dar detalles? No lo sé. Luciana sintió que el alcohol embotaba un poco el dolor y la ansiedad. «Quizá estoy siendo demasiado imaginativa, quizá realmente se preocupa por nuestro futuro». «¿Y tú misma lo crees?». Mateo la miró detenidamente. Ella negó con la cabeza. No, no lo creía. Algo le decía. Esto era solo el principio, seguido de algo aún peor. «¿Sabes qué?». Mateo terminó su vino y puso su copa resueltamente sobre la mesa. «Tengo un conocido, un detective privado. Quizá valga la pena averiguar qué está pasando realmente». Luciana se estremeció. Contratar a un detective, seguir a su propio marido. Hace un mes, la sola idea le habría parecido descabellada. Pero ahora... «Lo pensaré», respondió en voz baja. Era más de medianoche cuando se separaron. En casa, el golpeteo del teclado seguía llegando desde el estudio de Gabriel. Luciana se quedó a oscuras, mirando al techo y reflexionando sobre la propuesta de su amigo. ¿Qué era peor, vivir en la ignorancia o descubrir la verdad, fuera cual fuese? Por la mañana se despertó con una decisión clara. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Mateo. «Estoy de acuerdo. Vamos a conocer a tu conocido».
La respuesta llegó casi al instante. De acuerdo. Esta noche a las 3, en mi cafetería. Luciana miró a su marido dormido. A la luz de la mañana, su rostro le resultaba tan familiar y, a la vez, tan extraño. ¿En quién se había convertido? ¿O es que nunca lo había conocido realmente? Se levantó en silencio y empezó a prepararse para ir a trabajar. Iba a ser un largo día por delante, y en algún lugar en el fondo de su mente se dio cuenta, este fue el comienzo de un viaje que cambiaría por completo su vida. La cafetería de Mateo estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, donde las estrechas calles serpenteaban entre casas de yeso desconchado y balcones de hierro forjado. En el pequeño local de techos bajos y abovedados siempre se respiraba el aroma del café recién molido y de la bollería. Luciana había estado aquí a menudo, pero hoy parecía diferente, como si la atmósfera del lugar hubiera cambiado bajo el peso de la conversación que se avecinaba. Mateo la recibió en la entrada. Llevaba su delantal habitual de barista, pero su rostro parecía desacostumbradamente serio. «Ricardo ya está esperando», dijo en voz baja mientras acompañaba a Luciana a la esquina más alejada de la sala, donde un hombre de mediana edad estaba sentado a una mesa. Ricardo Morales no se parecía en nada al detective privado que Luciana había imaginado. Nada de gabardinas andrajosas ni barba incipiente, un traje pulcro, un bigote bien recortado y una mirada atenta en sus ojos castaños. «Mateo me ha contado tu situación a grandes rasgos», empezó cuando se sentaron a la mesa. «Pero necesito saber más detalles». Luciana comenzó a relatar sobre cómo había cambiado Gabriel, sobre las extrañas llamadas que recibía al salir de la habitación, sobre los inexplicables retrasos en el trabajo y, por supuesto, sobre la misteriosa transferencia de dinero. Ricardo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Su calma tenía un efecto extrañamente tranquilizador, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un asunto rutinario, un problema que había que resolver, no el naufragio de toda una vida. «Necesitaré información», dijo cuando Luciana hubo terminado su relato. El día a día de su marido, la dirección del trabajo, el número de matrícula, también una fotografía, preferiblemente reciente. Sacó el móvil y encontró la última foto de ellos juntos, tomada hacía 3 meses en la fiesta de la empresa de transportes. Gabriel sonreía a la cámara, con el brazo alrededor de su cintura. Mirando la foto ahora, Luciana trató de entender. ¿Había algo mal incluso entonces? ¿Era falsa su sonrisa? De acuerdo. Ricardo transcribió los datos en su cuaderno. Empezaré a trabajar hoy. Tendré los primeros resultados en 3 o 4 días. ¿Y si...? Luciana vaciló, sin saber cómo articular su principal temor. ¿Y si no encontramos nada? ¿Si me equivoco? Entonces dormirás bien, respondió el detective con sencillez. A veces ninguna noticia es la mejor noticia. Cuando Ricardo se fue, Luciana se quedó en la cafetería. Mateo estaba detrás del mostrador. Empezaba el ajetreo vespertino de clientes. Luciana observó la destreza con que manejaba la máquina de café y lo amable que era con los clientes. Había una gracia en sus movimientos que ella no había notado antes. «¿En qué estás pensando?», le preguntó, sentándose a su lado durante una breve pausa. «En lo extrañas que se están poniendo las cosas», hizo girar la taza de café frío entre sus manos. «Hasta hace un mes, nunca habría pensado que contrataría a un detective para seguir a mi propio marido. La vida a veces da giros inesperados». Mateo cubrió suavemente su mano con la suya. «Pero no estás sola, recuérdalo». Su tacto le puso la piel de gallina. Luciana se apresuró a apartar la mano, sintiendo que el color se le subía a las mejillas. ¿Qué le pasaba? ¿Sería posible que una simple amistad provocara semejante reacción? Los días siguientes se convirtieron en una espera angustiosa. Luciana iba a trabajar, preparaba cenas que Gabriel apenas comía, se acostaba en una cama fría, lo de siempre. Pero ahora cada llamada,
Cada mensaje de texto le hundía el corazón. ¿Y si era Ricardo con noticias? Al cuarto día llamó. «Tengo algo», dijo el detective. «Quedemos, en el mismo sitio, en la cafetería». Durante todo el camino hasta el lugar de encuentro, Luciana sintió que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Había llegado tarde a su última cita en la peluquería, mintiendo algo sobre una migraña. Carolina la miró con desconfianza. Era evidente que su amiga intuía que algo andaba mal, pero aún no se atrevía a preguntar. Ricardo la esperaba en la misma mesa. Delante de él había una carpeta con algunos papeles. Mateo, al percatarse de su llegada, se dirigió inmediatamente hacia ellos con una bandeja que contenía 3 tazas de café. «He rastreado la transferencia», comenzó el detective mientras se acomodaban. El dinero sí iba destinado a una propiedad, un piso en un nuevo complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad. Pero Luciana se quedó helada, sintiendo que estaba a punto de oír algo aterrador. «Pero está registrado a nombre de una tal Isabel Rojas». Ricardo sacó de una carpeta la fotografía de una mujer joven. 25 años, trabaja en la misma empresa que su marido, su secretaria. Luciana se quedó mirando la fotografía, incapaz de apartar la mirada. Una hermosa morena de pelo largo y maquillaje brillante sonreía a la cámara, tan joven, tan fresca. «He hecho un seguimiento de sus encuentros», continuó el detective. «No solo se ven en el trabajo. 3 veces esta semana su marido ha viajado a casa de ella. Aquí está la dirección». Le entregó a Luciana un trozo de papel. Los números y las letras se desdibujaron ante sus ojos, así que sus ahorros iban a parar a un piso para una amante. Por eso se había vuelto tan frío, tan distante. «Luciana», la voz de Mateo llegó desde lejos. «Necesitas un trago de agua». Ella negó con la cabeza, apartando el vaso. Tenía la boca seca, pero temía vomitar si intentaba beber algo. «Tengo fotos de sus reuniones», dijo Ricardo con cuidado. «Si quieres pruebas». «No», replicó ella secamente. «No las quiero. Debo verlo todo con mis propios ojos». «No es buena idea». Mateo frunció el ceño. «Déjame». «No», repitió Luciana con más firmeza. «Tengo que hacerlo yo. Ricardo, ¿has dicho que está por las tardes?» El detective asintió. «Suele llegar sobre las 8. En su agenda pone reuniones de trabajo». «Es jueves». Luciana miró su reloj. «Siempre tiene conversaciones importantes los jueves. Mateo, ¿me acompañas?» «Por supuesto». Ni siquiera dudó. «Solo dame 15 minutos para cerrar la cafetería». Al quedarse sola, Ricardo se había retirado tras cobrar sus honorarios. Luciana se quedó sentada mirando fijamente a un punto. Su mente estaba vacía, como si todos los pensamientos y sentimientos se hubieran desvanecido de golpe, dejando solo un vacío rotundo. Ni siquiera sentía dolor, todavía no. Eso vendría después, supongo. A través de la ventana de la cafetería pudo ver cómo se encendían las luces de la calle. Empezaba a anochecer, la hora de la reunión de negocios de su marido. En algún lugar de su mente había una leve esperanza. ¿Y si todo era un error? ¿Y si había alguna explicación? Pero ya sabía que no habría ninguna explicación. Todo encajaba. Frialdad, distanciamiento, constantes retrasos en el trabajo. Su dinero común gastado en un piso para otra mujer. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo había dejado de ser ella para él? «Estoy lista». La voz de Mateo la sacó de sus cavilaciones. «¿Nos vamos?» Luciana asintió, levantándose. Sentía las piernas como algodón, pero tenía que hacerlo. Tenía que verlo con sus propios ojos para que no hubiera dudas, ni tal vez. Salieron al fresco atardecer. A lo lejos se oían las campanas. La iglesia de San Miguel daba las 8 en punto. Empezaba la hora de la reunión de negocios de Gabriel. «Me las arreglaré», pensó Luciana mientras subía al coche de Mateo. «Pase lo que pase hoy. Puedo manejarlo».
pero una voz interior susurró: después de esta noche, nada volvería a ser lo mismo. El viejo Volkswagen de Mateo conducía lentamente por las calles de la ciudad al atardecer. Luciana aferraba la hoja con la dirección, aunque se la había aprendido de memoria. El nuevo complejo de apartamentos Mirador, 5 edificios idénticos de hormigón de 10 plantas, tan modernas, tan impersonales, todo lo contrario de la acogedora casa de Gabriel y ella, con su tejado de tejas. ¿Paramos un rato?, Mateo sugirió, notando sus manos temblorosas. Tomar un café, ordenar nuestras ideas. Luciana negó con la cabeza. Si se detenía ahora, podría perder la determinación, y debía saber la verdad, por amarga que fuera. El interior del coche olía a café, el olor de su cafetería incrustado en la ropa de Mateo, y algo más familiar de su infancia. ¿Canela? ¿Vainilla? El olor la transportó de repente 20 años atrás, a un soleado patio de colegio donde un niño delgado con el pelo siempre despeinado había compartido galletas caseras con ella. ¿Recuerdas?, comenzó de repente, cómo solías traer las galletas de tu madre al colegio todos los días, 2 para cada uno, para ti y para mí? Mateo sonrió, sin apartar los ojos de la carretera. Claro que me acuerdo. Mamá horneaba más a propósito, sabiendo que te daría la mitad a ti. ¿Y recuerdas cuando me defendiste de Raúl Gómez en sexto? Me tiró de la trenza y tú... Y le rompí la nariz. Mateo rió suavemente. Y me cayeron 2 semanas de arresto domiciliario, pero valió la pena. Luciana se tapó los ojos. Los recuerdos llegaron en oleadas, brillantes, cálidos, como la luz del sol de su infancia. Mateo siempre había estado ahí para ella, en las fiestas de la escuela, en la graduación, cuando fue a la universidad, y entonces llegó Gabriel y todo cambió. ¿Sabes? Abrió los ojos mirando las luces de la ciudad que flotaban tras la ventana. A veces pienso, ¿qué habría pasado si aquella vez en el baile de graduación no terminó? No era necesario, ambos recordaban aquella noche. Mateo había intentado decirle algo entonces, pero ella estaba demasiado emocionada por su próxima matriculación, demasiado ocupada planeando el futuro. Luego se mudó a otra ciudad para estudiar y cuando regresó 2 años después, conoció a Gabriel. A la vida no le gusta el modo subjuntivo, contestó Mateo en voz baja. Tomamos decisiones y vivimos con las consecuencias. Las luces del mirador aparecieron por delante. El moderno complejo de apartamentos brillaba con sus numerosas ventanas como un árbol de Navidad. Mateo aparcó el coche a la sombra de los árboles, donde se veía claramente la entrada principal. Tercera entrada, piso 32, leyó Luciana en la hoja, aunque ya recordaba los números de memoria. Permanecieron sentados en silencio, solo roto por el suave zumbido del motor. El tiempo pasaba insoportablemente lento, las 8 menos cuarto, las 8, 8 y cuarto. Quizá no esté... Mateo comenzó, pero se detuvo. Un familiar Mercedes plateado se detuvo en la entrada. Gabriel salió del coche, ajustándose la corbata. En la mano llevaba un ramo de rosas escarlata, las flores favoritas de Luciana. O mejor dicho, él solía pensar que eran sus favoritas. En realidad, ella siempre había preferido los lirios, pero nunca se lo había dicho, deleitándose con cualquier signo de atención. Flores, susurró, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Le trajo flores. Mateo cubrió silenciosamente su mano con la suya. Su palma era cálida y áspera, las manos de un hombre que trabajaba duro. Nada que ver con las pulidas manos de Gabriel. ¿Quieres irte?, le preguntó. Luciana negó con la cabeza. No, debía llegar hasta el final. Debía saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. A las 8:30 se encendió una luz en las ventanas del piso de la tercera planta. Las siluetas de 2 figuras eran claramente visibles contra las cortinas de luz. Se acercaron el uno al otro. Luciana se dio la vuelta. «Vámonos», dijo con voz ronca.
Ya he visto suficiente. Mateo arrancó el coche en silencio. Atravesaron la ciudad de noche, y Luciana se dio cuenta de repente de que no quería volver a casa. No podía volver a una casa donde cada cosa le recordaría la traición. ¿Puedo quedarme a dormir?, preguntó en voz baja. No puedo. Esta noche no. Claro, respondió él con sencillez. Tengo un sofá en el salón y una botella de tequila. El piso de Mateo estaba encima de la cafetería, pequeño pero acogedor. Había libros por todas partes, discos viejos, algunas cositas que daban al espacio un carácter especial. En las paredes había fotografías en blanco y negro, muchas tomadas por el propio dueño. Toma. Mateo le tendió una camiseta vieja y unos pantalones cortos. Puedes cambiarte de ropa. El baño está por allí. Luciana realizó mecánicamente las acciones familiares. Se lavó la cara, se cambió de ropa, se recogió el pelo en un haz descuidado. El espejo reflejó a una desconocida con la mirada perdida y el rímel embadurnado bajo los ojos. Cuando salió, Mateo ya había dispuesto una botella de tequila, lima y sal sobre la mesita. Un viejo tocadiscos tarareaba suavemente algo de jazz. «¿Sabes?», dijo Luciana, hundiéndose en el sofá, «debería haberlo sabido antes. Había señales, tantas señales». Tomó un sorbo de tequila, arrugando la nariz por la fuerza. Una camisa nueva que no compré, un perfume desconocido, las llamadas telefónicas durante las cuales dejó la habitación que no quería ver. «Nunca queremos ver lo malo en aquellos a los que amamos», replicó Mateo en voz baja. «¿Amados?», sonrió amargamente. «¿Sabes qué es lo peor? Que no estoy segura de seguir amándole. Tal vez hace mucho tiempo que no lo amo. Simplemente me he acostumbrado a él, a nuestra vida, a la idea de que estemos juntos». Mateo se quedó callado, dándole a ella la oportunidad de hablar. En el silencio del piso, solo se oía el siseo de un viejo tocadiscos y los sonidos apagados de la ciudad al otro lado de la ventana. «¿Y te acuerdas?», dijo de pronto, «de cómo soñábamos en el colegio, con viajes, con aventuras? Querías ser fotógrafo y dar la vuelta al mundo. Y tú querías abrir tu propio salón de belleza en París», sonrió. «Dijiste que las francesas apreciarían tu talento. ¡Qué ingenuos éramos!». «No», Mateo sacudió la cabeza. «Estábamos vivos, de verdad, y luego, entonces la vida nos obligó a volvernos razonables». Se levantó, se acercó al estante de los discos. Rebuscando un poco, sacó uno. «¿Recuerdas este?». Los primeros acordes de la conocida melodía llenaron la habitación. Era la canción que habían bailado en el baile de graduación del instituto. Luciana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Bailas conmigo?». Mateo le tendió la mano. «¿Cómo entonces?». Ella se puso de pie, sintiéndose un poco mareada, ya fuera por el tequila o por los recuerdos que la invadían. Sus manos eran cálidas y seguras, como lo habían sido aquella noche lejana. Se movían lentamente al ritmo de la música, y Luciana se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. «Debería haberlo sabido entonces», susurró, apoyando la cara en su hombro. «En el baile de graduación, intentabas decirme algo». «Shh», le acarició suavemente la espalda. «No pasa nada. Estás aquí, estás a salvo. Lo demás no importa». La música terminó, pero ellos siguieron de pie, abrazados. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, un nuevo día que traería nuevas decisiones y nuevo dolor. Pero ahora, en este momento, en los brazos de una vieja amiga, Luciana sentía una extraña calma. Sabía que mañana tendría que volver a casa, enfrentarse a la realidad, tomar algunas decisiones. Pero hoy podía permitirse estar aquí, en este pequeño piso encima de la cafetería, con el hombre que la conocía mejor que ella misma. «Mateo», dijo en voz baja, «gracias. Por todo». Él no respondió nada, solo la apretó más contra él.
Y hubo más apoyo y comprensión en ese abrazo que en todas las palabras del mundo. Luciana se despertó en el sofá del piso de Mateo, tapada con un suave plaid. Los acontecimientos de la noche anterior llegaron en una oleada sofocante. El mirador, el ramo de rosas, las siluetas detrás de las cortinas. Mateo ya se había levantado. Ella le oía juguetear en la pequeña cocina. El tintineo de los platos, el silbido de la cafetera, los sonidos apagados de las noticias de la mañana en la radio, todos esos sonidos matutinos ordinarios parecían tan correctos ahora. Correctos. Buenos días. Apareció en la puerta con 2 tazas de café. ¿Cómo está la cabeza? Viva, intentó sonreír Luciana, aceptando la taza. ¿Qué hora es? Las 8. Llamé al salón. Dije que estabas enferma. Ella asintió agradecida. La idea de estar todo el día haciendo manicuras y charlando con las clientas le parecía insoportable. Tienes 15 llamadas perdidas. Mateo señaló con la cabeza el teléfono que tenía sobre la mesita. Gabriela ha estado llamando toda la noche. Luciana cogió el teléfono. Efectivamente, 15 perdidas y una docena de mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estoy preocupada. El último mensaje llegó hace 1 hora. Sé que estuviste ayer. Tenemos que hablar. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la taza. Así que él los había visto, o alguien se lo había dicho, o lo sabe, susurró. Sabe que estuvimos allí. Mateo se sentó a su lado mirando la pantalla del teléfono. Tal vez sea lo mejor. No tienes que averiguar cómo iniciar una conversación. No estoy preparada, Luciana negó con la cabeza. No puedo, ahora no. Escucha, Mateo le cogió la mano con suavidad. Tarde o temprano esta conversación tiene que ocurrir, pero no tienes por qué darte prisa. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Ella miró sus manos unidas, los dedos de él, ligeramente ásperos por el contacto constante con el café caliente y los utensilios, los de ella, con una manicura perfecta que ahora parecía una ridícula máscara. El teléfono volvió a vibrar, una llamada entrante de Gabriel. Luciana pulsó «Bo» y apagó el teléfono. El día pasó como un borrón. Mateo bajó a la cafetería. Los negocios requerían su presencia. Luciana se quedó arriba, vagando sin rumbo por el piso. Miró las fotos de las paredes, muchas de ellas de su época escolar. Aquí había una de ella y Mateo en el patio del colegio. Aquí había una foto de grupo del baile de fin de curso. Aquí... Ella se congeló frente a una foto. Una foto en blanco y negro, aparentemente tomada a escondidas. Estaba sentada en un banco del parque, leyendo un libro con el viento jugueteando con su pelo. Ni siquiera recordaba cuándo había sido tomada, pero la foto tenía una calidez, un «¿Amor? ¿Amor?». Llamaron a la puerta. Luciana se estremeció. ¿Era Gabriel? Pero solo era Carolina. Mateo me ha llamado. Entró su amiga, cargada de paquetes. Pensé que te vendría bien un poco de compañía y ropa limpia. Pasaron la hora siguiente ordenando las cosas que habían traído, y Luciana agradeció que su amiga no hiciera preguntas. Solo la acompañaba, la ayudaba a acomodar la ropa y le contaba los últimos chismes del salón. «¿Sabes?», dijo finalmente Carolina mientras se acomodaban en la cocina con tazas de té de hierbas, «siempre supe que Mateo estaba enamorado de ti». Luciana casi se atraganta con el té. «¿Qué? Vamos, cariño». Carolina puso los ojos en blanco. «Es obvio, ¿no? Siempre ha sido obvio, para todos menos para ti. La forma en que te mira, la forma en que habla de ti. Incluso este piso lo compró justo encima de la cafetería porque sabía que te gustaba venir aquí. Pero eso fue hace mucho tiempo». «Algunos sentimientos no mueren con el tiempo», dijo Caroline suavemente. «Solo esperan su momento». Al anochecer, Luciana sintió que ya no podía seguir sentada entre las 4 paredes. Caminó hasta la cafetería. Se sentó en la mesa del fondo. Mateo estaba cerrando el local. Los últimos clientes ya se habían ido.
¿Quieres hacerme compañía?, preguntó acercándose con 2 tazas de café recién hecho. Tengo que ir allí, dijo ella de repente. Al mirador, tengo que verla. ¿Por qué?, frunció el ceño. Solo vas a hacerte más daño. Necesito saber, para entender, quién es ella, qué tiene de especial, por qué. Mateo guardó silencio durante largo rato, mirando fijamente su taza. Luego suspiró pesadamente. Está bien, pero voy contigo. El trayecto hasta el mirador parecía interminable. La ciudad ya había caído en el crepúsculo vespertino. Las farolas estaban encendidas. Luciana miró por la ventanilla los escaparates, los carteles publicitarios, la gente que volvía corriendo a casa. Qué extraño. Para todos ellos era una tarde cualquiera, pero para ella era un momento que cambiaría su vida para siempre. El Mercedes de Gabriel ya estaba en el aparcamiento cuando se detuvieron. No es demasiado tarde para volver, dijo Mateo en voz baja, pero ella ya estaba saliendo del coche. Sus pies la llevaron hasta la entrada. Tercera planta, piso 32. El timbre sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la entrada. Abrió la puerta la propia Isabel Rojas, en bata, con el pelo suelto, tan joven, tan guapa. Por un momento ambas mujeres se quedaron inmóviles, mirándose la una a la otra. ¿Quién es, cariño? La voz de Gabriel desde el fondo del piso hizo que Luciana se estremeciera. Soy yo, dio un paso adelante. Tu mujer. Gabriel apareció en el pasillo, abotonándose la camisa mientras caminaba. Cuando vio a Luciana, se quedó helado. ¿Qué haces aquí? Su voz sonaba apagada. He venido a ver en qué te has gastado nuestros ahorros. Se sorprendió ella de la calma en su propia voz. Tengo que admitir que el piso es impresionante, y la chica también. Isabel intentó decir algo, pero Gabriel la detuvo con un gesto. Déjanos. La joven desapareció en una de las habitaciones. Luciana y Gabriel se quedaron solos en el pasillo. Te lo puedo explicar, empezó él. ¿En serio?, sonrió ella con amargura. ¿Y cómo lo vas a explicar? ¿Dirás que es una reunión de negocios? ¿Que solo es tu secretaria? ¿Que lo he entendido todo mal? Luciana. No. Levantó una mano deteniéndolo. No. No quiero oír excusas. Solo dime, ¿hace cuánto tiempo? Él guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya veo, asintió. ¿Sabes qué? Quédate con este piso, y el de ella, y todo lo demás. No necesito nada más. Se giró hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. ¿Me has estado siguiendo? ¿Contratado a un detective? ¿Acaso importa? Ella se dio la vuelta. ¿Importa? Algo brilló en su mirada. ¿Rabia? ¿Irritación? Pero permaneció en silencio, y ese silencio fue la gota que colmó el vaso. Luciana salió y cerró la puerta con cuidado. Bajó las escaleras lentamente, agarrándose a la barandilla. Solo en la calle, cuando vio a Mateo esperándola, se permitió llorar. Él la abrazó en silencio, estrechándola contra él. Y había más calidez y apoyo en ese abrazo que todas las palabras de consuelo del mundo. «Vámonos a casa», dijo en voz baja. Y ella lo supo. No se refería a la casa donde había vivido los últimos años con Gabriel, sino a su pequeño piso encima de la cafetería. Un lugar donde se sentía segura. La ciudad a su alrededor tenía vida propia. Las ventanas de las casas se iluminaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, los coches tocaban el claxon. Y en el viejo Volkswagen de Mateo, 2 figuras permanecían inmóviles mientras los últimos rayos del sol poniente pintaban el cielo del color de la sangre fresca. Había pasado una semana desde aquel encuentro en el mirador. Luciana seguía viviendo en el piso de encima de la cafetería, incapaz de encontrar fuerzas para volver a casa. Cada mañana se despertaba con el aroma del café recién hecho y el ruido de los primeros clientes. Mateo había insistido en que se quedara en su habitación y él dormía en el sofá del salón.
Gabriel llamaba todos los días, primero exigiendo verla, luego rogando, luego suplicando. Ella no contestaba, solo leía los mensajes, sintiendo que algo en su interior finalmente moría. Hablemos, te lo explicaré todo, podemos empezar de nuevo. Cada nuevo mensaje era como una puñalada en una herida que aún sangraba. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. Apenas despuntaba el alba por la ventana, pero se oía un ruido familiar en el piso de abajo. Mateo estaba preparando la cafetería para abrir. Bajó las escaleras, todavía con su camiseta vieja y sus pantalones de pijama. ¿No puedes dormir?, preguntó, sin darse la vuelta de la máquina de café. Hoy tengo que conducir hasta casa. Se sentó en la barra. Recoger mis cosas, mis papeles. Mateo en silencio puso una taza de capuchino delante de ella con un patrón de corazón perfecto en la espuma. Ella sonrió involuntariamente. Él le hacía un dibujo nuevo cada mañana. ¿Quieres que vaya contigo? Ella negó con la cabeza. No, tengo que hacerlo sola. La casa la recibió con un silencio sepulcral. Solo había pasado una semana, pero parecía una eternidad. El polvo cubría los muebles en una fina capa, y en un jarrón había flores marchitas, el último ramo que había comprado para ella, tratando de hacer acogedoras aquellas paredes. Subiendo al dormitorio, Luciana comenzó mecánicamente a empaquetar sus cosas. Su vestido favorito, algunas blusas, vaqueros. Intentó no pensar en la cantidad de recuerdos asociados a cada cosa. Este era el vestido que se había puesto en su primera cita. Esta era la blusa que llevaba cuando él le propuso. Se oyeron pasos en la puerta del dormitorio. Supo que era él sin ni siquiera darse la vuelta. Así que, al final te vas. La voz de Gabriel sonaba cansada. Luciana siguió guardando sus cosas, temerosa de darse la vuelta. Temerosa de que, si lo miraba, toda su determinación se hiciera polvo. Luciana, por favor, dio un paso hacia la habitación. Hablemos de esto, sé que es culpa mía, pero... ¿Culpable? Se dio la vuelta bruscamente. ¿De verdad crees que solo es culpa tuya? Me traicionaste, Gabriel. Traicionaste todo lo que había entre nosotros. Puedo explicarlo todo. ¿En serio? Sonrió amargamente. ¿Y cómo explicas el piso para una amante comprado con nuestro dinero común? ¿Cómo explicas todos esos meses de mentiras? Todas esas reuniones de negocios, todas esas devoluciones tardías. Se hundió en el borde de la cama, encorvado. Estoy confundido. Isabel, simplemente sucedió. Yo no planeé. ¿No lo tenías planeado? Luciana sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Qué planeabas? ¿Llevar una doble vida para siempre? ¿Pensar que nunca lo descubriría? Iba a acabar con todo. ¿Cuándo? ¿Después de comprarle un piso? ¿Después de que me gastara todos nuestros ahorros? Gabriel la miró. Le devolveré el dinero, hasta el último peso. Solo, dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Luciana lo miró. El hombre apuesto y exitoso con quien una vez se había casado, que parecía perfecto, confiable, fiel a ella. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Quédate el dinero, y el piso, y el suyo. No quiero nada. Luciana, no. Levantó una mano, deteniéndole. No quiero oír nada. Solo dime una cosa. ¿Cuándo dejaste de quererme? Él guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya veo, asintió, volviendo a recoger sus cosas. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo también dejé de quererte, solo que no quería admitirlo ante mí misma. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Luciana metía metódicamente sus cosas en la maleta, intentando ignorar la presencia de su marido. Cada movimiento era difícil, como si el aire se hubiera vuelto de repente espeso como la gelatina. «¿Y este amigo tuyo?», dijo Gabriel de repente, y había ira en su voz. «Mateo, ¿desde cuándo tienes esto?». Luciana se quedó helada. «¿Qué? No finjas que no entiendes.
Te vi sentado en su coche fuera del mirador, lo vi abrazándote. Has estado con él toda la semana. No te atrevas, se dio la vuelta bruscamente. No te atrevas ni a insinuarlo. Mateo es la única persona que estuvo a mi lado cuando mi mundo se desmoronaba. El único que me apoyó cuando descubrí que mi marido... No terminó, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. ¿En serio? Gabriel se levantó. O tal vez estaba esperando su oportunidad. Todos estos años... Lárgate, dijo ella en voz baja. Sal de aquí. Esta es mi casa. No, negó con la cabeza. Este ya no es mi hogar, ni para mí, ni para ti. Solo son paredes donde murió nuestro amor. Se quedó parado unos segundos más, como si estuviera a punto de decir algo. Luego se dio la vuelta y salió. Luciana oyó el portazo y el motor de su coche arrancar. Solo entonces se permitió sentarse en la cama y llorar. Lloró largo y tendido, como hacía días que no lloraba. No solo lloró la traición de su marido, sino también su ceguera, su ingenuidad, todos los años que había desperdiciado con un hombre que no valía la pena. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Va todo bien? Ella miró la pantalla a través de sus lágrimas. Se secó los ojos, respiró hondo. Sí, respondió. Estaré allí pronto. Recogió el resto de sus pertenencias y papeles y echó un último vistazo al dormitorio. ¿Cuántos momentos felices había vivido aquí? ¿Cuántos planes de futuro habían hecho entre estas paredes? Ahora todo parecía un sueño lejano. En la mesilla de noche estaba la fotografía de su boda. Luciana cogió el marco y pasó el dedo por el cristal. Rostros jóvenes y felices. ¿Quiénes eran esas personas? Ya no se reconocía en aquella novia radiante. Guardó la fotografía en la maleta y bajó las escaleras. Se detuvo en la puerta y sacó las llaves del bolso. El manojo parecía inesperadamente pesado. Desenganchó la llave de casa y la dejó sobre la mesa del recibidor. Al salir, Luciana aspiró profundamente. Olía a jazmín. El arbusto que había bajo las ventanas estaba en plena floración, a pesar de ser otoño. Ella y Gabriel lo habían plantado juntos una vez. El taxi estaba esperando. El conductor la ayudó en silencio a meter la maleta en el maletero. «Al centro», dijo, dando la dirección de una cafetería. El coche arrancó y Luciana no pudo evitar girarse para mirar la casa. Era igual que siempre, paredes blancas, tejado de tejas, flores de jazmín, solo que ahora era solo una casa, no su casa. La cafetería estaba inusualmente tranquila. Mateo había cerrado temprano. Estaba esperando en el piso de arriba. No hizo preguntas, solo la ayudó en silencio a traer sus cosas y preparó café. «Sabes», dijo Luciana calentándose las manos en la taza, «él cree que hay algo entre nosotros». Mateo se congeló ante la cafetera. «¿Y qué le dijiste?» «Que fuiste la única que estuvo a mi lado cuando lo necesité». Se volvió hacia ella, y había algo en su mirada que la dejó sin aliento, pero el momento se esfumó. Sonó el teléfono de Mateo, alguien de los proveedores. Habían pasado 2 meses. El sol de diciembre se asomaba perezosamente por las ventanas de la cafetería, centelleando en la reluciente máquina de café. Luciana estaba sentada en su mesa favorita, la misma en la que una vez había conocido al detective privado. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. El divorcio había ido sorprendentemente bien. Gabriel no había impugnado nada, había aceptado todas las condiciones. Tal vez se sentía culpable, o tal vez solo quería terminar con todo antes. Luciana no preguntó. Ya no importaba. Seguía viviendo en el piso de encima de la cafetería. Al principio se había dicho a sí misma que era temporal, hasta que encontrara algo propio. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco este pequeño apartamento comenzó a sentirse más como en casa que todos los lugares anteriores. Mateo no la apresuró para que buscara otro lugar donde vivir. Al contrario, parecía disfrutar de su presencia. Establecieron su ritmo.
Él se levantaba al amanecer para abrir la cafetería. Ella bajaba un poco más tarde para tomarse su capuchino matutino con el invariable dibujo en la espuma. Aquella mañana, ella esperaba a que él volviera de la panadería. Él siempre iba en coche a por productos recién horneados. No confiaba esta importante tarea a nadie más. La cafetería estaba cerrada. Era domingo, el único día libre de la semana. Luciana miró por la ventana la calle desierta, rememorando los acontecimientos de los últimos meses. Recordó la primera vez que había vuelto al salón después de todo lo ocurrido. Sus compañeros habían evitado con delicadeza interrogarla, solo Caroline la había abrazado con fuerza, susurrándole: «Lo estás haciendo muy bien». Cómo estaba aprendiendo poco a poco a vivir sola, o mejor dicho, no sola, sino con Mateo, lo cual era sorprendentemente fácil y natural. La campana sobre la puerta tintineó. Mateo regresó, cargado con cajas de productos de panadería. El delicioso aroma de croissants frescos y canela flotaba de ellos. La señora Rosita se ha superado a sí misma. Sonrió, colocando las cajas sobre el mostrador. «Pruebe uno». Sacó un croissant aún caliente y lo partió por la mitad. Luciana cogió su trozo, sintiendo cómo la cremosa masa se deshacía en su boca. A menudo desayunaban juntos así los domingos, sin prisas, disfrutando del silencio y de la compañía del otro. «¿Te acuerdas?», dijo Mateo de repente, «de cómo en el colegio siempre compartías el desayuno conmigo? Y tú me dabas a cambio la mitad de las galletas de mamá», sonrió ella. «Éramos unos niños raros». Raros no. Simplemente sabía que era importante compartir con los que querías. Lo dijo con tanta sencillez, con tanta naturalidad, que ella no captó el significado enseguida, y cuando lo hizo, sintió que el corazón le daba un vuelco. «Mateo». «No, espera», levantó una mano. «Déjame terminar mi frase. Debería haberlo dicho en la graduación hace 20 años, pero me acobardé y ya era demasiado tarde». Se acercó a ella, le cogió las manos entre las suyas. «Te he querido todos estos años. Cuando te fuiste a estudiar, cuando volviste, cuando te casaste. Solo quería que fueras feliz, aunque no fuera conmigo». Luciana miró sus manos unidas, las de él, algo ásperas por el trabajo, con olor a café y bollería. Las de ella, aún con la manicura impecable, pero ya no parecía una máscara. Era solo una parte de ella, como aquellos 2 meses en su piso, como el capuchino matutino con el dibujo, como los desayunos de los domingos. «¿Y sabes qué es lo más increíble?», dijo en voz baja. «Parece que yo también te quiero. Quizá siempre lo he hecho, solo que no me había dado cuenta». Él la miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿En serio?». En lugar de responder, ella se acercó y lo besó. Sus labios estaban calientes y olían a canela. Fuera de la ventana caía la primera nieve del año, cubriendo lentamente la ciudad con un manto blanco. «Soy un tonto», susurró cuando por fin se separaron. «Debería habértelo dicho entonces, en la graduación». «No», negó con la cabeza. «No era el momento entonces. Tuvimos que volver atrás para entender, para encontrarnos de nuevo». Se sentaron junto a la ventana, cogidos de la mano y mirando la nieve que caía. El vapor chisporroteaba tranquilamente en la cafetera, la música sonaba en algún lugar del exterior, la vida seguía como siempre. «¿Sabes?», dijo Luciana, «iba a buscar piso». «¿Y encontraste algo adecuado?». Se escuchó una sonrisa en su voz. «Creo que ya he encontrado uno, justo aquí, encima de la cafetería». Mateo apretó su mano con más fuerza. «Me alegro, porque no me imagino este lugar sin ti, y yo tampoco me imagino sin ti». Apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose sorprendentemente tranquila. No había miedo, ni dudas, solo la certeza de que todo estaba bien, todo era como debía ser. Fuera de la ventana seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El año viejo llegaba a su fin,
llevándose consigo el dolor y la decepción. Se avecinaba uno nuevo que prometía ser muy diferente. Pasaron la tarde en la cafetería, sin prisa. Mateo preparaba café, un café especial, según su receta secreta. Luciana le ayudó a colocar las tazas nuevas que habían traído el día anterior. Hablaron de todo en el mundo, el pasado, el futuro, sus sueños y planes. ¿Recuerdas cuando querías ser fotógrafo?, preguntó ella, mirando las fotos en blanco y negro de las paredes. ¿Y tú? Abrir un salón en París, sonrió. Quizá no sea demasiado tarde. ¿Para qué? Para todo, para nuestros sueños, para una nueva vida. Ella pensó por un momento. Realmente, ¿por qué no? Ahora que estaban juntos, todo parecía posible. Por la noche subieron al piso que ahora era su hogar juntos. Mateo encendió el viejo tocadiscos. Su canción, la de la graduación, llenaba el espacio con una melodía familiar. ¿Bailas conmigo?, le tendió la mano. ¿Cómo entonces? Luciana apoyó la palma en la de él. Ahora era diferente, eran diferentes. Más sabios, más maduros, pero al mismo tiempo más libres, como si por fin hubieran encontrado su camino, su lugar, su amor. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo la ciudad con un manto blanco de esperanza. Tenían toda una vida por delante, su vida en común, y prometía ser hermosa.